Buenas tardes. A ver, esperamos 2 minutos más, a ver si llegan más alumnos. Si no, 2:20 comenzamos de todas maneras, ya, con los que estén. ¿Ya? 2 minutos más. Recording in progress. Buenas tardes. Iniciamos la clase virtual de hoy, sábado 28 de octubre del año 2023. El primer tema que me gustaría compartir con ustedes es el examen parcial. Hay algunos que han obtenido muy buena nota y otros no tanto, ¿no? Entonces, les presento aquí, lo pueden ver, el examen, ¿no? Con las respuestas en rojo. Bastante comentamos, ¿no? Usar, atributos de usar, disfrutar, disponer y reivindicar, como en cuanto a un derecho real, implicaban a la propiedad, ¿no? Constituían el derecho real de propiedad. Hayan puesto respuestas de todo tipo, ¿no? Inclusive la posesión, pero estamos hablando de propiedad. Usar, disfrutar, disponer y reivindicar es la propiedad. En la segunda pregunta, yo les dije, ¿no? Un contrato de compraventa se celebra de manera inmediata, se transfiere la propiedad del vendedor a el comprador. Así no se haya entregado el bien, así no se haya pagado un centavo del precio. La transferencia es inmediata. La única forma de evitar la transferencia de propiedad entre vendedor hacia comprador es estableciendo una cláusula de reserva de propiedad o cláusula de reserva de dominio. Esta cláusula impide la transferencia de la propiedad. También lo hablamos bastante. Las garantías personales que hemos visto son dos: el aval y la fianza. Ambos son solidarias
Pero la fianza permite incluir pactos que afectan la solidaridad mediante el pacto de exclusión y el pacto de división. No así el aval, que no permite incluir pacto alguno. La pregunta 4 la practicamos inclusive en la pizarra, es bastante sencilla, ¿no? En un arrendamiento tenemos las partes contractuales que son arrendador y arrendatario. ¿Quién cobra la renta? ¿Quién tiene derecho a cobrar la renta? El arrendador. ¿Quién paga la renta? ¿Quién tiene la obligación de pagar la renta? El arrendatario. A pesar de esto, a pesar que lo indiqué bastante, hay personas que me han puesto vendedor, mutuante, me han puesto nombres de partes contractuales que no tienen relación con el contrato de arrendamiento. No entiendo por qué. Si la obligación, si una obligación está garantizada con una garantía hipotecaria y esta obligación principal se extingue mediante el pago, ¿qué sucede con la hipoteca? Con la garantía real de la hipoteca. Se extingue. La hipoteca es una garantía real, es una garantía accesoria. Lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Lo principal, que es la obligación, fue pagada y se extinguió. Lo accesorio, que es la hipoteca, va a seguir la principal, se extingue también. La hipoteca garantizaba una obligación que ya no está, o sea, no garantiza nada, por tanto se extingue. Sexta, es el interés que compensa el uso del dinero entregado en un mutuo. Es el interés compensatorio, ¿no? Es el interés que compensa el uso de este, o sea, del dinero. En las 7, el acreedor es simultáneamente deudor. Una sola persona es deudor y acreedor. Esto es consolidación o confusión. Se extingue la obligación. Yo no puedo deberme a mí mismo, ¿no? Yo no puedo cobrarme a mí mismo. La obligación se extingue. Si el acreedor ya no quiere cobrarle al deudor, ¿no?, y renuncia al cobro de esto, de la deuda, la obligación se extingue, ¿no? Se ha condonado la deuda, se ha perdonado la deuda, la condonación, la 8. La oferta tiene un plazo y tiene que efectuarse su aceptación dentro del plazo para que sea, para que se entienda que sea celebrado el contrato. Oferta, aceptación, congruente dentro del plazo, que cumple la forma establecida, implica el consentimiento, implica la celebración del contrato. Pero si una oferta se va a ejercer, se va a desarrollar, se va a efectuar fuera del plazo, perdón, la aceptación se va a efectuar fuera del plazo, ya no va a implicar esta oferta ha sido aceptada y generó un contrato, la celebración, sino va a implicar una nueva oferta denominada contraoferta, que a su vez tendrá que ser aceptada. La aceptación que se produce fuera del plazo de la oferta implica una contraoferta. Las garantías reales anteriormente eran 3: hipoteca, anticresis y la prenda. Para que la prenda pueda contar con el pacto comisorio, se la derogó del Código Civil, se estableció una nueva regulación y un nuevo nombre: garantía mobiliaria. De las 3 garantías reales que existen en el Perú, la única en la que se pueden establecer pactos comisorios es en la garantía mobiliaria.
¿Alguna pregunta de parte de ustedes respecto a estas respuestas? ¿Todo conforme? Luis, Sí, profesor, todo conforme. ya, para el final, o sea, a ver, intenté, ¿no? Que sea un examen sencillo, que todos saquen buenas notas, como les dije, les expliqué los temas, les brindé las preguntas, les brindé las respuestas, practicamos, ¿no? El examen mediante la pregunta y la respuesta en pizarra, en algunos casos, y para algunos alumnos no ha funcionado, ¿no? Quizás ya cuando estemos en el modo presencial, la siguiente semana, las siguientes, veamos cómo corregir, ¿no? Aquí, para superar el problema. ¿Pueden ver la pizarra? Sí se Confirmen, por ve, favor. Sí, sí se ve, perfecto. profesor. Solamente estos conceptos los hemos visto, pero de manera sumaria, ¿no? Importante recordar que a nivel empresarial no existe un código del empresario, no existe un código de comercio o comercial, no existe un código para la actividad corporativa, ¿no? Entonces, los empresarios tienen que utilizar el Código Civil que no fue creado con ese objeto. El Código Civil fue establecido para el uso de las personas particulares, ¿no? Civiles, para las personas en sus actividades diarias, cotidianas, ¿no? Comunes. Y bueno, es utilizado actualmente por los empresarios también. La compra-venta la hemos visto bastante. Algunos pactos que se puede vender un bien futuro, sí. La permuta, también lo hemos visto, es como es el contrato más antiguo, ¿no? Antes ya se llamaba trueque. Es como una compra-venta en la que no hay precio, solamente hay intercambio de bienes. El suministro es un contrato nuevo en el Código Civil del 84, de 1984, ¿no? El suministro es como una compra-venta que se da de bienes diferentes, que se da de manera sucesiva, ¿no? Yo compro, por ejemplo, soy una empresa que vende televisores y le compro 10 televisores, 20 televisores, 100 televisores a la fabricante, ¿no? O soy una empresa que tiene un taller mecánico y compro, ¿no? Le compro a la Goodyear, a la Pirelli, ¿no? A Hankook le compro tantas llantas, ¿no? Suministrenme de llantas, 50 llantas de manera quincenal, ¿no? Entonces, o puedo ser un restaurante, ¿no? Que contrato con distribuidores, inclusive podría ser con los mismos agricultores o ganaderos, ¿no? Que me den la carne o los cereales o las papas, lo que fuese, de manera periódica, periódica, ¿no? Para cualquier tipo de bien se puede dar. Hay una parte que es la parte que entrega el bien, que es la suministrante, y hay una parte que paga el precio y que recibe el bien, que es la suministrada. También hablamos ya sobre la donación, bastante. También hablamos ya sobre el arrendamiento. En el caso de la locación de servicios,
es importante por su uso, ¿no? Tiene un uso muy común, muy reiterado en la actividad empresarial. Cuando, cuando uno entra a trabajar, cuando uno desarrolla una actividad económica y como persona natural y brinda sus servicios a otra persona natural o persona jurídica, estos servicios que uno brinda pueden estar en dos ámbitos. En el ámbito, voy a ver si la clase anterior le hice una gráfica. A ver, déjenme ver. Esta. Sí, acá está. Mira, para no repetirla. Está cargando. Sí, ¿pueden ver la pizarra? Confirmen, por favor. Gracias. Entonces, por ejemplo, ustedes como ingenieros, yo como abogado, puedo trabajar en el ámbito civil o en el ámbito laboral. Ahora estamos en el ámbito civil, ¿no? En el Código Civil y en los contratos civiles, que son utilizados por los empresarios también. En el ámbito civil, nosotros, ingenieros, abogados, somos el profesional y tenemos clientes, y nosotros mantenemos nuestra independencia. Estamos en un plano horizontal. Es un contrato paritario que implica que no hay superior ni inferior. Celebraríamos un contrato de locación de servicios. Tiene muchos nombres y algunas variantes, pero es básicamente lo mismo en contrato de locación de servicios. Contrato de prestación de servicios, contrato de servicios no personales. Pongámoslo aquí, es un elemento interesante. Acá no es personal. En el otro caso, es personal. ¿Qué significa que es personal o no es personal? No es personal significa que el que realiza el servicio puede desarrollarlo a través de otras personas. O sea, no es necesario que sea él mismo quien realice, quien preste los servicios. En el campo del derecho laboral, donde hay un contrato de trabajo, allí sí, es trabajador el que trabaja. Si Juan firma un contrato de trabajo y Juan le encarga a Luis para que Luis sea el que trabaje, el trabajador no es Juan, sino el trabajador es Luis, porque el contrato de trabajo es personal. El que trabaja es el trabajador. En cambio, en el campo civil, como no es personal, puede el trabajador ser otra persona. Eh, como aquí es, como aquí es horizontal en el contrato civil, es un contrato, pongámoslo horizontal, por ejemplo, creo que es importante esto, horizontal. O sea, es paritario, entre pares, entre iguales. En cambio aquí es vertical, es vertical, es un contrato en el que hay desigualdad. ¿Por qué hay desigualdad? Porque no son iguales, porque uno manda y el otro obedece. El empleador da las órdenes, el trabajador cumple las órdenes. Otra diferencia más es que aquí, en el contrato civil, no se generan derechos laborales. En el contrato de trabajo sí se generan derechos laborales. Entonces, ese tema de los derechos laborales
pongámoslo aquí, del lado del trabajador, hace que muchas veces un empresario opte por contratos civiles y no quiera contratos laborales. ¿Para qué? Para no pagar, perdón, opte por contratos civiles y no opte por contratos de trabajo que son laborales, para no pagar derechos laborales. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿No? Entonces, el contrato de locación de servicios es un contrato bastante utilizado en algunas de sus modalidades. Y es un contrato civil, y es un contrato que nunca va a generar derechos laborales. La diferenciación más clara se va a producir luego cuando veamos el contrato de trabajo, cuando veamos derecho laboral. Un contrato se va a dar en tres planos: existencia, invalidez y eficacia. Lo contrario es inexistencia, invalidez, ineficacia. La invalidez comprende nulidad y anulabilidad. La ineficacia, la rescisión y la resolución. Como dice allí, ¿qué es un contrato nulo? Un contrato nulo es aquel que carece de un elemento o requisito, o que sea contrario a las leyes, o que infringe una norma imperativa, o que contravenga las buenas costumbres. La nulidad se establece por ley. O sea, la sanción de nulidad se establece de manera expresa en la ley. Dice, el contrato es nulo si hace eso. Si este contrato no tiene ese elemento, no cumple ese requisito, es nulo. Así lo señala la ley siempre, porque es una sanción grave, porque señala una sanción grave. Un momento, por favor. Aquí también aprovecho para mostrar el cuadro que trabajamos en la clase anterior, ya no lo vuelvo a dibujar. O sea, tenemos tres niveles: existencia, validez y eficacia. La existencia es un nivel teórico, dogmático, que tiene que ver con los elementos necesarios para que exista un contrato. La validez tiene que ver con el cumplimiento de los requisitos legales, ¿no? Las exigencias que el derecho le pide a un contrato para ser reconocido como tal. Y la eficacia tiene que ver con el despliegue de los efectos que ese contrato válido va a generar. Ahora, un contrato válido puede ser eficaz, o sea, un contrato válido puede generar efectos. Un contrato válido también puede no generar efectos. Lo contrario a la existencia y la inexistencia, pero eso no se preocupen, lo que en el derecho peruano se regula es la validez, la eficacia, la invalidez y la ineficacia.
Lo contrario a la validez es la invalidez. Un contrato inválido va a ser aquel contrato que no cumpla con los requisitos legales, que no cumpla con la forma, que sea contrario al orden público, las buenas costumbres, que sea un contrato no manifiestamente ilegal, ilícito o delictual, inválido. Ahora, dentro de la invalidez tenemos niveles por su gravedad. Hay contratos que son nulos y hay contratos que son anulables. Un contrato nulo es cuando el defecto en ese contrato es grave y afecta a toda la sociedad. Entonces, ese contrato ya no puede ser corregido, subsanado, arreglado. Ese contrato no va a tener reconocimiento legal por el Estado. A un nivel inferior está la anulabilidad. Un contrato anulable es un contrato que tiene un defecto, pero ese defecto no es grave, sino es leve. Y ese defecto no afecta a la sociedad, sino solamente afecta a las partes del contrato, a las partes contractuales. Entonces, un contrato anulable es un contrato que puede ser declarado nulo, pero mientras no lo sea, va a ser considerado un contrato válido. Anulable es lo que puede anularse, pero va a tener que gestionarse su declaración de nulidad. O sea, anulable es, se puede volver nulo, pero si no se inicia ese proceso para que se declare nulo, se va a mantener como válido. Un contrato que es inválido es ineficaz. O sea, un contrato que no tiene reconocimiento como tal por el Estado, por el derecho, ese contrato no puede surtir efectos. Va a ser un contrato ineficaz. Dentro de la ineficacia tenemos dos niveles, la rescisión y la resolución. Hay algunas diferencias entre ambas. La rescisión, la rescisión es por un defecto que se presenta al momento de la celebración del contrato. La resolución es por un defecto que se presenta con posterioridad a la celebración del contrato. La rescisión tiene causales legales, o sea, establecidas en la ley. La resolución tiene causales legales o causales contractuales. O sea, las partes pueden establecer cuándo se va a resolver ese contrato. La rescisión solo se declara judicialmente. La resolución se puede declarar judicial o extrajudicialmente. La- las causas de rescisión en el Perú son tres, ¿no? La más importante es la lesión. Una parte agrede a la otra parte del contrato. Les expongo un ejemplo, ¿no? El señor Marco Chávez tiene a su esposa enferma y necesita $25,000 para operarla, sí, con carácter de urgencia. El señor Marco Chávez considera que la única forma de pagar esa operación de urgencia es vender, ¿no? De rematar él, ¿no? O sea, un valor inferior, por eso se utiliza la palabra rematar, vender su departamento, que cuesta $100,000.
Entonces nos ofrece, vendo mi departamento a, que cuesta $100.000, 80 o 70. No hay interesados, ¿no? Bueno, lo remato a 60.000. No hay interesados. Entonces yo me comunico con el señor Marco Chávez y le digo, señor Chávez, le compro su departamento. Gracias, ¿no? Gracias, profesor. Sí, se lo compro. Le compro el departamento, pero le voy a pagar $25.000. No, pero 25.000 es muy poco. Tengo 25.000 y es lo que le puedo ofrecer para comprárselos. Piénselo, evalúelo y decida. No lo obligo, no lo presiono. Si está interesado en venderme su departamento a 25.000, me lo comunica y hacemos la compraventa. Entonces, como no tiene otra posibilidad, tiene una necesidad apremiante, el señor Marco Chávez decide aceptar y venderme por $25.000 su departamento que cuesta $100.000. El derecho considera que aquí se ha producido un aprovechamiento de mi parte de la necesidad de la otra parte. Mi parte vendedora, perdón, mi parte compradora se ha aprovechado de la necesidad urgente, apremiante de la parte vendedora. Entonces se considera que los contratos tienen que celebrarse en buena fe, los contratos tienen que celebrarse buscando que los contratantes obtengan beneficios mutuos, sin que una parte se perjudique de manera grave, sin que la otra parte se aproveche, sin que la otra parte dañe. O sea, queremos que se den contratos en un equilibrio económico, que no haya desventajas así excesivas entre las partes que contratan. Y por eso van a considerar que en ese contrato se ha dado lesión contractual, y por lo tanto el contrato se va a rescindir. Esto es el contrato de compra-venta que estoy usando para el ejemplo. Se va a entender que es un contrato válido, pero que no va a surtir efectos. Esta no producción de efectos, ¿qué va a implicar? Va a implicar que no va a haber transferencia de propiedad, que no va a haber que pagar el precio, que no va a haber que entregar el bien. Es un contrato que está allí, que tiene todos sus elementos completitos. Es un contrato válido, pero un juez va a decidir que no va a producir efectos. Entonces, se tiene que devolver el bien, se tiene que devolver el dinero si fueron entregados. Eso se llama lesión contractual. Sobre la lesión se ha escrito bastante y algunos consideran, lo someto a ¿no?, a su opinión, algunos consideran que la lesión como originante de rescisión contractual, o sea, el privar de efectos a un contrato, tendría que desaparecer. O sea, el señor Marco tenía una necesidad, el señor Marco ofreció ¿no?, su bien a un precio, pero no tuvo respuesta. La única persona que accedió a comprarle su departamento y con ello a salvarle la vida a su esposa fui yo. Entonces, si yo sé que existe la lesión, si yo sé que va a haber un aprovechamiento y que ese aprovechamiento
o va a haber un comportamiento que se va a entender como aprovechamiento y a consecuencia de este aprovechamiento de una necesidad o de una entendida necesidad, el contrato se va a declarar ineficaz por rescisión, por causal de lesión. Entonces, cuando yo escuche al señor Marco Chávez solicitar, ¿no? Ayuda comprándole su departamento, no se lo voy a comprar. Yo diría, ¿para qué se lo voy a comprar si después me voy a meter en un juicio donde van a declarar ineficaz por rescisión, ¿no? Por lesión? Mejor no me meto en ese problema. De allí viene la crítica a la lesión, ¿no? ¿Para qué, ¿no? ¿Para qué establecemos una sanción para en un mercado libre sancionar a la única persona que accedió a contratar, ¿no? Cuando nadie más ha tenido intención, ¿no? de hacerlo? Luis Guamán, ¿qué opina? Profesor, ¿me escucha? Sí, le escucho. Ya, desde ese punto de vista, es como se está premiando el arrepentimiento, ¿no? De venderlo. Y se puede prestar para las suspicacias, porque yo puedo aprovechar eso a mi favor para vender algo, tener la plata en ese momento y después decir, uy, se aprovechó de mí. O sea, en ese caso Sí, sí estoy a favor. también es cierto, también es cierto. Sí, ese es el detalle, pues, o sea, es muy, muy aprovechable. O sea, se confía mucho, mucho en la buena fe de las partes, ¿no? Y cosas que no es así en la vida real. Cada quien quiere sacar su ventaja. Sí, sí, es cierto, ¿no? Justamente en estos momentos estoy viendo una contestación de demanda que tiene algo parecido, ¿no? A una persona que le iban a rematar su casa, pidió un préstamo a un amigo, el amigo lo ayudó, por la premura, por la urgencia, no era un valor, ¿no? Real, ¿no? Comercial, sino un valor menor, pero eso fue lo que el amigo le podía ayudar en esos términos. Pero después, el ayudado ha demandado, ¿no? Al ayudante, ¿no? El amigo ayudado ha demandado al amigo ayudante, ¿no? Porque dice que él se aprovechó. Pero si yo no me aproveché, o sea, él me buscó, me pidió ayuda, ¿no? Yo le ayudé en lo que podía, conforme mis recursos, y ahora estoy en un juicio, ¿no? Entonces, él dice que es como que me utilizó, ¿no? Todo eso estaba pensado, ¿no? Estaba pensado como para, le pido ayuda, después cuando yo la obtengo, ya, voy a, ¿no? Utilizo el derecho para hacerme la víctima y reclamar, ¿no? Sí, sí, se pueden dar esos casos. Esa es la rescisión por lesión. A ver, un segundo, déjenme cerrar la pizarra aquí. Y acá ya la encontré. Acá está. Ya la encontré. A un momento, a su presente. ¿Pueden ver ahí la pizarra? Perdón, la presentación. Sí, sí se ve. La lesión está en el artículo 1447 del Código Civil, ¿no? La acción rescisoria por lesión solo puede ejercitarse cuando la desproporción de las prestaciones al momento de celebrarse el contrato es mayor a 2/5 partes.
Y tiene que haber un aprovechamiento entre los contratantes, ¿no? Eh, es una causal de ineficacia poco utilizada, pero allí está, ¿no? Tengámoslo presente. A veces se demanda esto, se reclama. Volvemos a la pizarra, ¿no? Entonces, la rescisión es el momento de celebrar el contrato. La resolución es el momento posterior a la celebración del contrato. Una de las formas más comunes de resolución es cuando se incumple la obligación. Se incumple alguna obligación del contrato. Un contrato válido surte efectos. Estos efectos son derechos y obligaciones. En un arrendamiento, usémoslo como ejemplo, tenemos un inquilino, un arrendatario, que no paga la renta, que se demora en pagar la renta. El arrendatario se denomina Don Ramón. El arrendador, ¿cómo se llama, señor Luis Bomán? Marco El Chávez, señor Barriga. el señor Barriga. Entonces, en ese contrato de arrendamiento, el señor Barriga tiene que entregarle la posesión, o efecto del contrato, eficacia del contrato, tiene que entregarle la posesión del departamento donde vive don Ramón, ¿no? Donde va a vivir don Ramón y ahora vive. Y don Ramón tiene la obligación de pagar una renta arrendaticia, por la entrega de la posesión de un departamento que le ha hecho don Barriga. Entonces, tenemos que son meses, varios meses, muchos meses en los que don Ramón no le paga la renta al señor Barriga. ¿Qué es lo que quiere ahora el señor Barriga? Don Ramón no tiene trabajo, o sea, no existe, no es probable que en el futuro don Ramón le vaya a cancelar, ¿no? Ni los meses presentes, ni todos los meses anteriores de vengados de renta, ¿no? Se van a seguir acumulando los meses sin pagos de renta arrendaticia. ¿Qué es lo que va a querer el señor Barriga hacer? ¿Lo pueden decir por micro o lo pueden decir por el chat? La resolución por incumplimiento. Resolución por un incumplimiento. Y luego de eso, o sea, ¿qué es lo que quiere en realidad el señor Barriga? Sacarlo de su propiedad, pero primero el contrato tiene que quitarle la presión al señor Don Ramón de la casa. Correcto, correcto, Luis. Sí, entiendo lo que quiere decir. O sea, lo que el señor Barriga quiere es que don Ramón se vaya, ¿no? Que desocupe el departamento. Ahora, entonces él va a querer pretender si no se va de manera voluntaria, va a pretender judicialmente un desalojo. Pero si tiene un contrato válido y eficaz, ¿lo puede desalojar a don Ramón? Todavía, hasta que el Hasta contrato. que resuelve el contrato, ¿no? Lo primero tiene que resolver el contrato de arrendamiento para quitarle a don Ramón el derecho que tiene a la posesión. Una vez que haya resuelto el contrato, ese contrato de arrendamiento ya no va a poder surtir efectos. Entonces don Ramón ya no va a tener derecho a poseer el departamento, a ocuparlo. En consecuencia de la resolución del contrato, es que
el señor Barriga ya podría decirle, retírate en este plazo, no te retires en este plazo, te voy a demandar por desalojo. Entonces, la resolución y la rescisión son formas, son remedios frente a contratos válidos y eficaces, para que sean contratos válidos e ineficaces, o sea, contratos válidos que ya no surten o que ya no surtan efectos. ¿Entienden eso? ¿Hasta ahí está claro? ¿O tienen alguna pregunta? Sí, sí, profesor, respecto a la resolución, además de que hay una manera de que además de que te devuelva la propiedad, don Ramón te, te pague lo que no ha pagado. Claro. O sea, don Ramón, ¿qué parte de don Ramón se va a hacer responsable o de qué parte de don Ramón como persona natural podría salir el pago de las rentas, ¿no? Adeudadas? ¿Cómo se llama? Que todos nosotros tenemos. De su patrimonio. Correcto, de su patrimonio. Entonces, ustedes veían esa serie, ¿no? Don Ramón en su patrimonio tiene, o sea, yo le puedo cobrar, yo le puedo hacer un juicio y ganarle el juicio, pero don Ramón en su patrimonio tiene bienes, tiene dinero con los cuales pagarme. ¿Mm? De la información que tienen de la serie. ¿Tiene cómo pagarme? ¿Sí o no? No, parece que no tiene nada. Claro, es como usted, señor Luis, usted está manejando, pongamos su BMW X7, ¿ya? Y por el costado viene un señor que recoge un reciclador con manejando un triciclo, ¿no? Con todo destartalado, todo malogrado, con sus fierros, ¿no? Y los dos quieren doblar al mismo tiempo y él le raya todo el carro, ¿no? Le raya y le rompe un faro. Entonces usted le toma los datos, le quita el DNI, todo ahí, y después toma su nombre, y usted lo lleva a la concesionaria, ¿no? Y justo se le ha olvidado de pagar el seguro, y pongamos que la reparación le va a costar a usted, de todas esas piezas, le van a costar $20,000, ¿ya? Quizás exagerando un poco, $20,000. O usted dice, ya, yo no tengo por qué pagar esto, ¿no? Eso lo tiene que pagar ese reciclador, ¿no? Que se metió allí, que fue imprudente y todo lo demás. Usted quiere que le pague, ¿no? Pero ese reciclador le va a poder pagar. No. O sea, usted podría demandarle, ¿no? Hacerle un proceso de obligación de dar suma de dinero, ¿no? Para que le pague esa deuda. Podría inclusive hacerle un proceso por indemnización, ¿no? De daños y perjuicios. Pero, cuando usted gane el juicio, cuando quiera usted, cuando usted tenga su sentencia favorable y cuando usted quiera ejecutarla, que al final ha hecho el proceso para eso, para poder cobrar la deuda, usted va a poder cobrar. Muchas veces estamos en ese dilema, ¿no? O sea, ¿para qué le demando si no tiene de dónde pagarme, ¿no? Algunos dicen, no, le voy a demandar. En algún momento puede ser que tenga el dinero, ¿no? Cuando obtenga mi sentencia, tengo 10 años para cobrarle. 10 años. Por ahí le voy a cobrar algo, en algún momento. Quizás gane, ¿no? Acceda a alguna herencia, ¿no? Se gane la lotería, por si acaso, ¿no?
saco mi sentencia y en algún momento le pueda cobrar en los 10 años que esa sentencia va a estar vigente. A veces pasa eso, a veces hay personas donde los arrendadores dicen mejor que se vaya y no me pague nada, porque lo otro es que siga allí, yo le hago un juicio durante años y no sé, y no le pueda cobrar y siga viviendo gratis y lo peor, que yo siga sin, ¿no? Sin generar ingresos derivados de la renta, de la renta, del arrendamiento de ese bien. Pasa también eso. O sea, uno tiene que ver qué es lo más beneficioso económicamente, ¿no? A veces no es más conveniente económicamente no cobrar, ¿no? La cobranza va a salir más cara y no voy a recuperar nada. Por eso siempre cuando se contrata hay que verificar el patrimonio de la otra persona, ¿no? ¿Quién es la otra persona patrimonialmente? Porque en todo caso, si decido contratar, a pesar que sé que la otra parte no tiene patrimonio, cómo responder por ese contrato, no tiene patrimonio, ¿no? Cómo indemnizarme si incumple, ¿no? O si genera algún comportamiento que me origina daños para un resarcimiento, o sea, yo lo puedo hacer, pero siempre tener en consideración el tema de la verificación, ¿no? De la solvencia patrimonial de la contraparte en un contrato. Eso es importante. Otra forma de resolver contratos, otra causal para resolver contratos, es la denominada excesiva onerosidad de la prestación. Excesiva onerosidad de la prestación. Que justamente, a ver, ah, pensé disculpen, pensé que estaba compartiendo, me he olvidado. Sí, pueden ver el Código Civil, la presentación. Sí, sí se ve. Dicen, en los contratos conmutativos de ejecución continuada, periódico diferida, si la prestación llega a ser excesivamente onerosa por acontecimientos extraordinarios e imprevisibles, la parte perjudicada puede solicitar al juez que la reduzca o que aumente la contraprestación a fin de que cese la excesiva onerosidad. Si no fuese posible, por la naturaleza de las circunstancias, o si lo solicitara del demandado, el juez puede decidir la resolución del contrato. Cuando estábamos en pandemia, hay personas que no tenían trabajo, que había personas que no teniendo trabajo carecieron de algún ingreso, ¿no? Pero tenían deudas. Y, por ejemplo, en el caso de arrendamientos, ¿no? Algunos decían, hay que utilizar la excesiva velocidad de la prestación, ¿no? Para reducir esos pagos. Por ejemplo, el arrendamiento el pagar contratos de suministro. Estamos en tiempos complicados, entonces pedir que se reduzca, que se reduzca, que se reduzca. Se discutió bastante, al final no se hizo nada, ¿no? Al respecto. Se discutió, se escribieron varios artículos de investigación, ¿no? Los artículos jurídicos sobre esto. Pensemos así, de manera simulada, ¿no? Yo soy un restaurante, yo soy un restaurante y y el señor Luis
¿no? Es mi proveedor, pongamos, de carne. La carne está a un valor de 10 al por mayor. La carne que él me provee. Por circunstancias extraordinarias, imprevisibles, ¿no? El valor de la carne sube o escasea, ¿no? Entonces, y ya no está a 10, sino está a 50. Entonces, en el contrato decía que que él me tenía que dar, pongamos, si estaba a 10, tenía que darme 100 kilos, ¿no? Semanalmente, 1.000 soles. Pero ahora está a 50. Y él tiene que seguir dándome esos 100 kilos y yo tengo que pagarle 100 soles. Entonces, se ha generado una desproporción entre lo que yo le pago y el valor de la carne, ¿no? Por la que yo le pago. Entonces, él podría solicitar que aumente el pago que se hace por la carne, que es de 10, o que se aumente el valor de la carne, o que se disminuya la cantidad de la carne. O si nada de esto es posible, que el contrato se resuelva y él ya no estará obligado a entregarme la carne a un valor, ahora, ¿no? Diminuto. Eso se llama excesiva onerosidad de la prestación, ¿no? Se puede dar sobre bienes, sobre máquinas, ¿no? Sobre insumos, sobre medicamentos, cualquier tipo de bien. Es resolución por excesiva onerosidad de la prestación. ¿Alguna pregunta? A ver, vamos a pasar a otro tema. ¿Cómo se resuelve un contrato? En primer lugar, la resolución puede ser judicial o la resolución puede ser extrajudicial. La resolución extrajudicial puede ser por intimación o requerimiento, que se llama por autoridad del acreedor, o puede ser una resolución por expresa o por cláusula expresa. La resolución por cláusula expresa es la más sencilla, ¿no? Yo un contrato establezco, por ejemplo, para seguir lo mismo, un contrato de arrendamiento, yo establezco que el departamento que estoy arrendando, el arrendatario le va a dar uso de vivienda, únicamente vivienda, que no puede utilizarlo para fines comerciales, que no puede utilizarlo para fines industriales.
punto. Y si el arrendatario incumple y utiliza el bien para otro uso que no sea vivienda, por ejemplo, pone allí un taller mecánico o pone allí una imprenta. Entonces, lo que hago como arrendador es mandarle una carta al arrendatario y decirle, en el contrato tú te obligaste a utilizar el bien para vivienda únicamente. Tú estás utilizando actualmente el bien con otro uso diferente, que está prohibido. En consecuencia de lo cual, yo te comunico que estoy resolviendo el contrato. O sea, ese contrato ya no va a surtir más efectos a futuro a partir de ese momento. Resuelvo el contrato. También podría ser el caso de don Ramón. El señor Barriga, en el contrato de arrendamiento con don Ramón, estableció que si don Ramón no pagaba 3 meses de renta, el contrato se resolvía. Entonces el señor Barriga le dice a don Ramón en una carta notarial, señor don Ramón, el contrato en la cláusula 15ª estableció que si usted incumple el pago de 3 meses de renta, será resuelto de manera automática. Usted no paga abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre. Son más de 3 meses, por lo tanto le comunico que a partir de la fecha, a partir del día de hoy, el contrato está resuelto. Por lo que usted ya no tiene más derecho a ocuparlo, a poseerlo, solicitándole en consecuencia que cumpla con devolverme la posesión del departamento. Entonces, en la cláusula yo establezco cuál es la causal, cuál es el hecho que va a originar la resolución, que normalmente es incumplir una obligación. Esa obligación tiene que ser importante, trascendente, ¿no? De ello es que puede originar la resolución del contrato. Entonces, esa es la forma más fácil de resolver un contrato porque yo en el mismo contrato coloco una cláusula de resolución contractual. También en un arrendamiento, por ejemplo, podría poner la prohibición de que se subarrendar el bien o ceder, ¿no?, el arrendamiento a otra persona, el traspaso que le llaman, ¿no? Y si se incumple y se subarrienda, y si se incumple y se traspasa, si se cede el arrendamiento, el contrato se resuelve. Lo ideal es colocar en el contrato una cláusula de resolución contractual. Y así simplifico la resolución del contrato a una sola carta donde comunico que se ha dado el supuesto prohibido, sancionado con resolución y en consecuencia, ¿no?, el contrato está resuelto. Nada más. Esa es resolución por cláusula expresa. ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? En cambio, si yo en el contrato no coloqué ninguna cláusula de resolución de contrato, lo que tengo que hacer es requerir el cumplimiento en una carta notarial. O sea, en una carta notarial tengo que pedir que el tengo que pedir que se cumpla la obligación. Por ejemplo,
volvemos al señor Barriga y a don Ramón. El señor Barriga no estableció en su contrato de arrendamiento que con 3 meses de no pago de renta se resolvía. Entonces, ¿qué tiene que hacer el señor Barriga para resolver el contrato? Tiene que mandar ya no una carta, sino tiene que mandar 2 cartas. Y la primera carta tiene que requerirle a don Ramón para que en un plazo no menor a 15 días cumpla con pagar la renta, bajo apercibimiento de resolverse el contrato. O sea, don Ramón le dice, perdón, el señor Barriga le dice a don Ramón, señor don Ramón, pague la renta que debe, tiene 20 días, ¿no?, para hacerlo. No paga usted la renta en ese plazo, yo voy a resolver el contrato. Sucedió, transcurrió el plazo y don Ramón no pagó. Entonces ahí hay que mandar la segunda carta. En la segunda carta uno dice, te requerí para que cumplas, te di 20 días, no pagaste en ese plazo, en consecuencia, te comunico que el contrato está resuelto, por lo que ya no tienes derecho a poseer el bien inmueble, ¿no?, el departamento, y debes de restituirme la posesión del mismo. Esa es una forma de resolución por intimación o resolución por autoridad del acreedor, que se da cuando no tengo resolución en cláusula expresa. Son 2 formas de resolver contrato, distintas, diferentes. Obviamente están vinculadas, pero no hay más, en la parte de ejecución se ve que hay diferencias importantes, ¿no? A veces, uno puede considerar que la resolución es la forma más provechosa de obtener beneficios, ¿no? O sea, el mismo deudor puede considerar resolver el contrato. Las resoluciones pueden pactarse también como un supuesto. Si alguna parte quiere resolver ese contrato, tiene que avisarlo en un plazo previo. O sea, se da la libertad de que cualquier parte pueda resolver el contrato libremente, pero como requisito tiene que avisar 2 meses antes, 3 meses antes, 6 meses antes, dependiendo de la duración y del tipo de contrato, ¿no? Si quiere resolver el contrato y no quiere esperar, no quiere respetar el plazo, tiene que pagar, por ejemplo, una cláusula penal. Por ejemplo, el señor William Valencia, ¿no?, es artista exclusivo de Canal 2. Tiene mucho éxito y Canal 4 quiere contratarlo. Pero el señor William Valencia tiene un contrato de exclusividad con Canal 2 y en su contrato dice que si él quiere resolver su contrato, él tiene que pagar una penalidad. Pongamos una penalidad de $500,000. En Canal 2 le pagan $20,000 mensuales, ¿no? Canal 4 le dice, te voy a pagar $30,000 mensuales. Y para contratarte, yo voy a pagar tu penalidad de $500,000 para que tú puedas resolver el contrato. O sea, se pueden pactar formas de resolución unilateral, sujetas a condiciones, sujetas a plazo. La resolución es un contrato válido al que yo le voy a quitar sus efectos. La rescisión también, ambas, resolución y rescisión, tienen que ver con la ineficacia. O sea, ineficaz, no produce efectos. Recuerden, un contrato, vamos nuevamente a la pizarra, un contrato válido puede surtir efectos y un contrato válido puede no surtir efectos. O sea, un contrato válido puede ser eficaz y un contrato válido puede ser ineficaz.
un contrato inválido nunca va a ser eficaz. Un contrato inválido no genera efectos. Un contrato inválido siempre es ineficaz. ¿Está claro eso, señores? Alexander, Alexis, Cristian, Luis, Marco y William. Sí, Sí. ¿Sí? Si hasta aquí han escuchado y está claro, suficiente, porque en realidad vamos a entrar al tema societario y necesito tener más pizarra, más contacto con ustedes, ¿no? Porque acá no se comunican mucho, no sé si tienen problemas con su micro o están haciendo otra cosa, ¿no? Entonces, hasta este tema llegamos, ¿no? ¿Hay alguna pregunta? ¿Mm? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Ninguna? Listo, hasta acá nomás que nos quedamos, ¿no? Es complicado desarrollar la clase si no hay intervención de ustedes. Y bueno, hoy ya fue por el tema del Señor de los Milagros que me impidió llegar a la uni, ¿no? Pensé llegar muy temprano a la uni, salí a las 10:30 de mi casa, eran casi las 12 y estaba atrapado ahí cerca, ¿no? Alfonso Ugarte y Zorritos y no podía acceder a ninguna calle que me trasladase hacia la uni. Lo único que me quedó fue solicitar autorización para dictar la clase virtual y lentamente llegar a mi casa, ¿no? Y hacer la clase virtual. Pero lamentablemente no se puede interactuar mucho con ustedes por este medio. Salvo, ¿no? William Valencia, que mueven ahí el cursor por la pantalla. Como los demás, no, no hay otra participación. Entonces no quiero avanzar más temas, sobre todo porque eso les podría perjudicar también para el examen final. Nos quedamos aquí, 3:30, suspendemos la Recording grabación stopped. y nos vemos el próximo sábado ya en el aula 112. Gracias, hasta la próxima semana.